Ok. Buenas tardes. Bueno, en el marco de la semana de huelga y de lucha por la ley de financiamiento universitario, decidimos hacer esta charla más abierta eh, y con la posibilidad de hacerla circular como una especie de visibilización, siendo una clase, nuestras clases virtuales, es más difícil ocupar el espacio con la opinión nuestra, si quieren la de ustedes, frente a este problema tan grave que estamos padeciendo. Todos sabemos, el, en el año 2024 se votó y se reafirmó por parte de las dos cámaras del Congreso una ley de financiamiento universitario que todo el año pasado y en lo que va en lo que va de este, el gobierno se negó a cumplir. Con el agravante de que hubo una medida cautelar de primera instancia que lo obligaba a cumplir mientras se resolvía el fondo del asunto, y igual no lo cumplía, y ahora, en una segunda instancia, el Poder Judicial, que es el poder más opaco de esta democracia, le da la razón parcialmente al gobierno, levanta la cautelar y decide esperar a la cuestión de fondo, que sabemos cuáles son los tiempos judiciales en la Argentina y también sabemos de las urgencias tanto de infraestructura como salariales de nosotros docentes, de los compañeros no docentes, eh, pero los temas de actualización tecnológica, de mantenimiento de las infraestructuras, nosotros en Folclore estamos padeciendo esto con las dificultades adicionales que tuvimos con la mudanza de la sede de Loria a la de Avenida Independencia y la falta total de respaldo del gobierno hacia la educación pública. Nosotros somos una clase de patrimonio cultural en Latinoamérica y patrimonio artesanal en la Argentina, sí, en la Argentina, en lo que fue después la Argentina, de los siglos XVIII y XIX. Nosotros trabajamos con el patrimonio, trabajamos con esto y sabemos que la educación pública y la universidad pública y gratuita son patrimonio de todos los argentinos y argentinas. Eh, y que este gobierno, cuyo presidente dijo abiertamente que venía a destruir al Estado desde adentro, lo está haciendo. Y nosotros estamos en la obligación ética y militante de resistir esta embestida. eh, Me parece, y esto es una opinión absolutamente personal, que el gobierno está incumpliendo con cualquier mandato constitucional que le corresponde, con todo mandato constitucional que le corresponde, y si las circunstancias fueran otras, debería estar sometido a juicio político, A juicio seguramente. político. Sí, sí. Eh, pero bueno, las circunstancias no están sucediendo, nos están dando estas cosas, pero nosotros vamos a seguir resistiendo y luchando porque se cumpla la ley, se preserve nuestro patrimonio, porque vuelvo a insistir, la educación pública y sobre todo para nosotros, en lo inmediato, la universidad gratuita, pública y de calidad son un piso del que no vamos a bajarnos y queremos darlo a conocer. Digo esto también porque pensando en varias cuestiones sobre las que venimos trabajando, tanto en las cátedras como en lo personal, y Paula también, estamos pensando en estas cuestiones, tenemos que reflexionar y trabajar cuestiones como los del patrimonio, la tradición, en qué circunstancias y para qué sirven estos elementos, qué son, porque digamos que las definiciones también pueden ir modificándose. El patrimonio no es una cuestión rígida, la tradición no es una cuestión inamovible. Ahí subí en la cátedra, en la aula virtual, la revista de UNA del departamento,
que hace unos cuantos meses, figura como del 2025, yo lo escribí en el 2024, la verdad es que no chequé, lo pregunté para ver si había habido algún problema en la edición o qué, o si sencillamente demoró en publicarse en la revista virtual. Pero lo subí el número 15 a la plataforma para que lo tengan. Ahí me habían pedido un artículo y yo reflexioné sobre una frase que había escuchado hace un tiempo, que es que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego, que me pareció central y me pareció importantísima, y es una frase de regambre popular ya europea, pero que se desprende de un discurso de Jean Jaurès. Bueno, ahí explico un poco la génesis y comparto un artículo de un autor austríaco que la indagó, hizo todo el seguimiento de la frase, porque la vi atribuida a Gustav Mahler, al Papa Juan XXIII, al propio Jean Jaurès, pero surge de un discurso previo al inicio de la Gran Guerra, un encendido discurso donde él se oponía a la guerra y criticaba a los conservadores que se decían los guardianes de la tradición francesa en este caso, pero es parte de un discurso larguísimo que la tradición popular condensó y siguió circulando como anónima, lo cual la hace muy interesante. Estamos en un momento muy complicado. Hace 30 años después de la caída del muro de Berlín habían surgido, más allá de que ellos postulaban el fin de la historia, lo cual es imposible. Mientras haya humanos va a haber conflictos, por ende va a haber historia. Bueno, ustedes saben, Fukuyama, Francis Fukuyama fue el que denunció esto del fin de la historia en un opúsculo bastante olvidable, pero la frase tuvo su potencia y empezaron a surgir posturas contradictorias, la emergencia de grupos políticos que desechaban la representación como forma decimonónica y se presentaban en el espacio público como hicieron los zapatistas, como hizo la multitud en las calles de muchas ciudades argentinas en el 2001, como hicieron otras manifestaciones o grupos de lo que podemos llamar hoy minorías intensas, incluso en la defensa de los bienes del patrimonio urbano. Acá en Buenos Aires está Basta de Demoler, en Córdoba Salvemos Alberdi, Proteger Barracas, tantísimos grupos. En Mar del Plata hay un movimiento ahora contra la construcción de torres en zonas prohibidas, protegidas históricamente. Hay en la zona de Cabo Corrientes, en la Loma de Estela Maris y el inicio del barrio Los Troncos, eh, porque es una necesidad que la representación clásica, la estructura decimonónica del Estado, no permite. Incluso muchas constituciones empezaron tanto provinciales en la Argentina como constituciones nacionales en varios países, sobre todo América, pero también en otras partes del mundo, a incluir mecanismos de presentación directa de los ciudadanos en plebiscitos, peticiones populares, proyectos de leyes que existen, iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esta mayor democratización de las sociedades occidentales, también hubo con el furor del capitalismo occidental, ya sin oponente geoestratégico, eh, de copar toda la parada con ese supuesto fin de la historia, con una industria cultural enorme, puesto todo el norte global dominando toda la escena, ya les vuelvo a insistir, sin enemigo geoestratégico, pero estos grupos empezaron a surgir por todos lados. Incluso empezaron a surgir situaciones muy complicadas porque hay ciertas identidades que sobre todo son las más castigadas, se abroquelaron en grupos con una identidad muy cerrada, en algunos casos violenta, y generaron
problemas y guerras y situaciones, que yo pienso en el Talibán, que dicho sea de paso, eh, se acuerdan de la demolición de los budas eh, excavados en la roca, no me acuerdo ahora justo en el trayecto afgano del Camino de la Seda. Hasta ahí llegaban las caravanas y los budistas del Oriente habían tallado esas rocas y las dinamitaron en 2001, 2002. Eh, Pasó con Daesh, o sea, el ISIS en Palestina, perdón, en Siria, pero también lo está haciendo Israel con las mezquitas y las viviendas y los hospitales y todos los bienes que tienen alguna significación y valoración para los palestinos, tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada, donde nunca hubo jamás, ¿no? Entonces, qué sé yo, otro, la guerra de Yugoslavia fue feroz entre mm, el desmembramiento de Yugoslavia fue un estallido tremendo que era inconcebible en Europa, inconcebible en la Yugoslavia de Tito, donde se habían hecho muchos esfuerzos por acercar a las distintas comunidades, pero que eso, el bombardeo de la biblioteca de Sarajevo. La biblioteca era la biblioteca de la Universidad de Sarajevo que se había convertido en una biblioteca nacional. Los puentes antiguos de varios pueblos, puentes medievales o romanos, fueron destrozados porque se sabe, y nosotros y los pueblos originarios en América asistieron como parte de la conquista a la destrucción de ciudades inmensas y mucho mejores organizadas y más monumentales y más pobladas que las europeas contemporáneas, como el caso de Tenochtitlán o el mismo Cusco, donde la destrucción de esos bienes comunes, naturales y los culturales, los bienes del patrimonio cultural, eh, es parte de la conquista. Y nosotros empezamos a asistir a una proliferación de estas barbaridades, los propios Estados Unidos bombardeando posiciones ahora en Irán, pero hace 20, 25 años en Irak, ¿no? Donde varios restos arqueológicos babilonios, sumerios o asirios fueron destrozados, ¿no? Una de las cunas de la civilización, del, ¿no? de la civilización humana, uno de los primeros desarrollos culturales importantes con edificios y construcciones y con leyes y con escritura, se fueron destrozados y después vinieron los del ISIS, destrozaron lo que no habían destrozado los bombardeos norteamericanos. Frente a eso, la resistencia existió y tuvo características en algunos casos memorables. Pero vemos que ahora se está emergiendo, para hacer un salto, porque no tenemos tampoco tanto tiempo, un salto enorme, están emergiendo estas nuevas derechas muy ultras que fueron conquistando el poder en varios países. Brasil, en Hungría, que tienen mucho predicamento en España, hasta que nos tocó el turno a nosotros, y parece incomprensible, después de un proceso, que con esta emergencia que decíamos de los 90, dio lugar ya a principios de los 2000 a una serie de gobiernos, los llamados gobiernos populares, eh, que hicieron un esfuerzo enorme por mejorar las condiciones materiales y culturales de los pueblos. Eh, Cada uno de esos procesos fue distinto, pero hubo una convergencia que fue bastante interesante con un Estados Unidos puesto, que ya vamos a hablar también de ese nacionalismo pan-latinoamericano que surgió a principios del siglo XX, eso sí lo tenemos entre los temas de la cátedra, y cómo la preservación de los bienes de patrimonio cultural empieza con una cuestión también política, pero bueno, lo veremos la semana que viene o la otra. Pero bueno, volviendo a esto,
Estados Unidos estaba mucho más preocupado por el Medio Oriente y su conflicto con Rusia, perdón, con China, básicamente. Y entonces se dieron unas condiciones materiales muy interesantes, como gobiernos como el Lula de los Kirchner, el de Evo, el de Chávez, Correa, incluso ese socialismo que a nosotros a veces nos parece tan timorato de Chile, por una estructura que dejó el pinochetismo espantosa, estructura estatal muy represiva. Hubo avances también en ese sentido, y a veces nos cuesta creer qué es lo que pasó, por qué este retroceso, eh, vamos, la emergencia del macrismo y demás. Es muy complejo pero tenemos que analizarlo, tenemos que preguntarnos qué se hizo mal, qué hicimos mal, por qué no se avanzó más, se podría haber avanzado más. Solo es problema de los medios de comunicación que sí tienen un rol importante en la construcción del sentido común, de esto que hablamos muchas veces en la clase, de instalar un determinado sentido común, fortalecer una hegemonía y demás. Pero no es solo los errores propios de lo que podemos llamar la socialdemocracia, el campo popular, llamémoslo de varias maneras, porque pasó en España. ¿eh? En general, en muchos sentidos, la agenda de estos gobiernos se centró mucho en la agenda de la izquierda social, del mejoramiento de las minorías, sin olvidar en gran medida la base material de las mayorías populares que estaban muy, que habían retrocedido mucho en cuestiones de ingreso, de calidad de vida y demás durante el ciclo del neoliberalismo, pero por un lado, no se llegó a modificar ninguna estructura fundamental de las heredadas del neoliberalismo, pero en el caso de nuestro, muchas de las leyes de la dictadura quedaron sin tocar. La ley de entidades financieras, por ejemplo, eh, y la ley de la explotación minera de los 90 quedó también sin tocar, a los humos se le tomaron algunas retenciones, pero nunca se los obligó a declarar eh, cuánto en realidad estaban sacando a revertir los pasivos ambientales que dejaron. Estamos viendo algunas consecuencias, incluso de la propia YPF, de lo que está pasando con los deslizamientos en Comodoro Rivadavia y demás. Entonces, esos son las cuestiones que tendríamos que revisar, criticar, autocriticar y ver cómo pueden superar para una instancia posterior a la actual. Pero también, y hay algo que me interesa mucho que trabajemos, es el tema de qué pasa a través del algoritmo, las plataformas y demás. Yanis Varoufakis, que fue de una experiencia fallida también socialdemócrata en Grecia, que fue arrasada por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, el gobierno, como se llamaba, Syriza, el partido, no me acuerdo el nombre del primer ministro, no importa. Pero Yanis Varoufakis fue muy crítico, se fue, y la Troika le hizo pagar enormemente y de una manera espantosa porque el 10% de la población emigró y la mayoría de esa población era la mejor calificada, la que podía conseguir rápidamente dentro de la Comunidad Europea otros empleos, eh, y destrozó un país que habría cometido sus, sus problemas, pero digo, también hay que pensar que el euro como moneda es como la convertibilidad para los países del sur de Europa. No pueden mejorar o alcanzar el nivel de productividad de la economía alemana, sobre todo. Entonces genera muchas tensiones con encarecimiento de vida. Bueno, en algún momento podremos ir conversando, pero hay que ver esas contradicciones y esa reacción
de los poderes globales, ¿eh? En este caso el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Pero volviendo a Varoufakis. Varoufakis escribe un libro hace un poco tiempo que creo que está mal citado en el artículo que les mencionaba. El libro se llama Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. Habla de que estas plataformas, tanto las de logística como Amazon, como cualquiera de esas, como acá Mercado Pago, o Mercado Libre, mejor dicho, porque la de Mercado Pago es de pago, las de pago, PayPal, Mercado Pago, etcétera, etcétera, eh, generan o se convirtieron sus dueños, esos magnates, otros hablan de la oligarquía de plataformas, también, tiene varios nombres. Eh, Viven de rentas. Ellos crearon un territorio virtual eh, y los capitalistas industriales trabajan para ellos y sus trabajadores tienen condiciones cuasi serviles. Entonces estamos asistiendo a un neofeudalismo, según Varoufakis, estremecedor. Y la verdad es que es tremendo porque también las plataformas de las redes sociales y el famoso algoritmo empieza a generar segmentaciones que hasta el 2010 más o menos no existían. Si yo antes pensaba o me encontraba con alguien que me decía que creía que la Tierra era plana, le daba una palmadita en el hombro y le decía, bueno, pobre tipo, ¿no? Seguí pensando lo tuyo porque me parece que algo te falla. O cualquiera de esas cuestiones que antes quedaban como vergonzantes porque el discurso de la ciencia era uno de los grandes relatos de la modernidad, y ordenaban nuestra vida y hay muchos elementos, porque no es todo malo en la modernidad, que nos indican que sí, que esto es así, aunque no seamos geofísicos, no seamos astrónomos, no seamos nada, cualquier persona medianamente ilustrada podía entender estas razones, porque el movimiento de los astros, etcétera, etcétera. Pero ahora yo empiezo a padecer algo que tenemos todos, que es el sesgo de confirmación. Yo, no, la sociedad empieza a padecer. El sesgo de confirmación. A todos nos encanta tener razón. Hay una cuestión narcisista que si vos me das la razón, a mí me produce placer, me agrada. Pero ninguno de nosotros debe olvidar que por ahí nos equivocamos. ¿Cuántas veces nos equivocamos y cuántas veces padecemos el equivocarnos porque nos damos la cabeza contra la pared? Pero ahora, como el algoritmo va seleccionando y va viendo qué es lo que a mí me gusta, me va tirando información solo de eso. Entonces va creando, fíjense lo que decíamos de las identidades cerradas de algunas comunidades, sobre todo se veía mucho en Medio Oriente con estas locuras integristas, pero bueno, los cristianos de Estados Unidos son tan integristas como los musulmanes, y ni que hablar de otros grupos como los sionistas, sobre todo en esta época, que están desatados, pero ahora se refuerza y se refuerza en el mundo virtual. Esto nos va a complicar mucho la vida porque ya los terraplanistas pueden decirlo abiertamente porque los van a escuchar otros terraplanistas y van a tener un peso en la opinión pública que es mucho mayor del que podrían haber tenido en cualquier otra circunstancia histórica. Y esto se agravó mucho, mucho con las cuarentenas durante la pandemia, que obviamente eran necesarias. Pero fíjense los primeros desafíos a la cuarentena, donde son las primeras apariciones, por lo menos que yo recuerdo, de gente como Milei, ciertos
actos de la actual senadora Patricia Bullrich y otros personajes por el estilo, que pasaron a tener una preponderancia y pasaron a tener un predicamento enorme gracias a las redes y a esos nichos que en algunos casos son cada vez más importantes. Hay mil ejemplos. Cada vez son más importantes y lamentablemente cada vez más decisivos y decisores porque se van retroalimentando y van apareciendo discursos cada vez más desembosados. En España ya hay jóvenes, incluso jóvenes gays, que creen que con Franco vivían mejor, que sus abuelos vivían mejor en la época de Franco. Y no saben que si hoy estuviera Franco, seguramente irían presos y les pegarían y serían borrados de la esfera pública de una manera feroz. Otro tanto con el fascismo en Italia y ni que hablar del nazismo en Alemania, Austria y en otros lugares. O mismo en Francia. Volvamos, recapitulemos. Esta época del algoritmo nos segmenta, nos fracciona y nos desarma. Creo que parte de todo el problema es, en gran medida, esta conjunción de errores propios y de avance de estos oligarcas, nuevos oligarcas o nuevos señores feudales, con casos tremendos como que el 1% de la población tiene más poder y dinero que casi el 50% del planeta. Hoy por hoy los Estados-nación, ¿qué pueden hacer frente a una corporación que tiene el poder o una riqueza 10 veces mayor de la que produce su país? La verdad que es preocupante, pero también es para analizar y para ver la importancia de lo que queremos hablar, un tema central. Estamos viendo que el patrimonio, así como la cultura es el lazo social, ¿no? Nosotros nos identificamos como argentinos, pero a su vez como porteños, o como cordobeses, o como santafesinos, o como patagónicos, o como neuquinos, qué sé yo. Cualquiera, tenemos distintos grados de pertenencia, distintas identificaciones, distintos grados identitarios que son, por suerte, los queremos conservar más flexibles, van cambiando. Entonces el patrimonio es lazo social en el eje sincrónico, en el presente. Pero también es un lazo social intergeneracional, porque nosotros vamos recibiendo saberes, bienes materiales, bienes inmateriales, formas de relacionarnos, comidas, celebraciones que vamos heredando de padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Pese a ser un país aluvional, conservamos eso, adquirimos tradiciones, aunque durante muchos tiempos se menospreció nuestra herencia originaria, nuestra herencia indígena. En este momento y en este lugar, que es el Departamento de Folclore, los reivindicamos, estamos buscando una política decolonial, trabajamos con Push, con Dussel, Enrique Dussel, son todos pensadores que se sitúan en sus realidades, en nuestra realidad, y la pensaron en distintos momentos, aunque Dussel y Bush trabajaron en algunos momentos juntos. eh, es muy importante reforzar esos lazos, tanto en horizontal como en el eje diacrónico, ¿no? En el tiempo, para poder hacer fuerza y resistir estos embates segmentadores y que nos fragmentan y nos esterilizan, porque si vivimos en un presente perpetuo, como decía Walsh también, cada lucha comienza desde cero
y nosotros tenemos que también hacer de esa tradición un, un lazo, una soga, una cuerda fuerte para poder resistir y sostenernos y recibir de nuestros antepasados. Probablemente nos encontremos con algunas cosas si podemos volver a buscar sus enseñanzas, muchas formas de estar siendo y de poder pensar en términos mucho más prolongados que este instante, este presente perpetuo al que nos quieren condenar. Les recomiendo una cosa, y con esto voy cerrando. Hay un pensador, Miguel Benazayac, después les voy a tratar de subir algún video, que trabajó mucho con la inteligencia artificial, con la tecnología actual. No tiene una postura tecnófoba, o sea, no rechaza, no es un usita de las nuevas tecnologías, sino que habla de no dejarse colonizar por la inteligencia artificial, por ejemplo. Y toma, es un hombre muy interesante porque fue un militante del PRT en los años 70, se exilió en Francia, trabajó con análisis, es neurólogo, un hombre absolutamente sabio, sigue investigando, trabaja mucho este tema y habla en todo caso de la hibridación con la tecnología porque es una herramienta poderosísima, pero si uno se deja colonizar, pasa a ser un miembro. Yo estoy pensando mucho en Orwell, 1984, lo habrán leído, o en Huxley con Un Mundo Feliz. Pasaríamos a ser ¿cómo era? Alfa, beta, gamma, los deltas, que vivían así, todos felices porque viven un presente perpetuo sirviendo a los demás. Y la memoria, la tradición, el patrimonio nos tienen que servir como herramientas de resistencia y después de pasar a la ofensiva. Así que bueno, eso era un poco el mensaje que querías transmitirles, que queríamos transmitirles. Y bueno, si quieren comentar alguna cuestión, fue un poco anárquica, no es una clase muy preparada, eh, pero, pero nos parecía importante poder conversar en estas circunstancias sobre esto. ¿Mm? No sé si Paula o algún otro quiere hacer algún comentario, aclaración, refutación, pregunta. Bueno, hola. No, yo estaba escuchando atentamente. Ayer estuve escuchando el video, este, la entrevista que me enviaste, impresionante, con el tema de esto que decías de la inteligencia artificial y de cómo nos van de a poco eh, Colonizando. socavando, socavando el tema de nosotros como sujeto pensante, ¿no? Un poco lo que cuando te escuchaba, decía, más allá de, de todos los cuestionamientos, yo me voy un poquitito más lejos, eh, igualmente está como la postura muy actualizada, traigo a Jaureche, ¿no? Cuando hablaba de esta cuestión de la dominación y de la colonización pedagógica, ¿no? Estamos en un periodo que hablaba del sometimiento, ¿no? Entonces decía, bueno, argumentaba de esta idea de lo oficial y cómo lo oficial nos va, una cuestión oficial que nos va socavando, pero que esa cuestión oficial está regida por el poder hegemónico y el poder de quienes gobiernan el mundo en este momento, ¿no? Para traerlo a un contexto más actual, ¿no? Eh, y yo ayer escuchaba un pedacito del señor presidente, que de señor no tiene nada, argumentando, tratando de hacer creer que, argumentando lo mal que estamos, diciendo que él, desde que empezó su gobierno, no se subió el sueldo, es el único que no se subió el sueldo, como si eso fuera ser un prócer, ¿no? Entonces yo decía, pensaba, ¿no? Bueno,
ya tenemos a alguien que se desloma trabajando como Adorni y sigue todavía cuestionando el maltrato que el pueblo argentino está dando, y acá el presidente diciendo que cómo nosotros nos quejamos si realmente no se subió el sueldo. Entonces, bueno, en este contexto, siguiendo un poco la lectura, empecé también a enterarme por compañeros de la universidad, en la Universidad de Avellaneda, que lo que estaba pidiendo el Ministerio de Capital Humano les está pidiendo a las universidades que empiecen a marcar a aquellos profesores que se adhieren a los paros, con lo cual, fíjense la postura, ¿no? En vez de estar tratando de negociar esto que estaba diciendo acá el compañero, perdón, el arquitecto, Somos compañeros, somos compañeros, es verdad, compañeros. eh, que desde el 2024 la ley de financiamiento de las universidades no se respeta. De hecho, fíjense que todavía seguimos con no solamente un tema de los sueldos docentes congelados, sino el de financiamiento de las universidades. Entonces, me parece que la postura contestataria de no saber qué decir o no tener argumentos frente a esto es decir, bueno, salgan a perseguir a aquellos que no van a dar clase. Bueno, entonces este es el contexto en el que estamos, ¿no? A mí me parece que lo que hay que presentar es como una lucha constante, eh, no dejarnos entristecer, como hubiera dicho Jaureche, nos quieren entristecer o nos quieren hacer creer que la culpa de todos los males es nuestra, cuando no lo es. Eh, entonces me parece que, bueno, que en este contexto es importante charlar estas cosas, en las clases a un nivel académico, ¿no? Porque si no parece que es una lucha solamente de los docentes y por el sueldo docente, y no es así. Como siga esta escalada, van a venir un día y van a decir, bueno, no hay más presupuesto y el que no puede financiarse una institución privada, y bueno, que no estudie, que está bien también no estudiar, porque falta que nos digan que no estudiar está bien, porque necesitamos gente que no piense demasiado y que sea funcional, esta cuestión que decía ayer el entrevistado, ahora no recuerdo el nombre, Miguel eh, Benazayac. ahí está, Ben Asayak, que decía del hombre como ser funcional, ¿no? Que funcione nada más, lo único que interesa es que funcionemos. Y esto que decías vos, de que no está en contra de la tecnología, pero sí hay que tener mucho cuidado de los mensajes que nos llegan, de la manera que nos llegan. Nosotros estamos como más empapados de esto porque, bueno, nos manejamos en un ámbito académico, pero imagínense que todos los chicos, hasta el de menor recursos, ahora maneja un celular, la información que le llega y la manera que le llega, ¿no? Entonces a veces uno dice qué ignorancia, pero también es muy fácil creérselo en este contexto. Entonces no permitir este tipo de cuestiones, empezar a debatir y empezar a hacer saber que hay otra postura y que no es la que nos quieren instaurar. Así que bueno, un poco la clase de hoy era, nosotros estamos esta semana en una jornada de visibilización. El lunes sí fue paro, pero el resto de los días es jornadas de visibilización de estos temas, y nos parece importante, no solamente por el contexto que estamos viviendo nosotros en Argentina, sino que es un contexto a escala global, ¿no? O sea, lo que pasa acá está pasando en mayor o en menor escala o de diferente manera en todas partes del mundo. O sea, hay unos muy pocos que tienen mucha plata y son los que están queriendo o disputándose el mundo. Así que bueno, tenemos que estar como muy atentos a estas cuestiones. Así que bueno, no sé si me parece que estaría bueno que Una alguno de sola ustedes, cosa quería ¿qué? comentar y después, si quieren Si comentar alguien quiere algo más. hablar. Sí, fíjense que, por ejemplo, Trump obligó a cortarle todas las tarjetas de crédito que tienen todas bases en Estados Unidos a la relatora de la ONU por la cuestión palestina. No me acuerdo, es italiana, se me fue el nombre ahora. Ah, Lula el gobierno Lula sacó un medio de pago que no interviene
ningún banco norteamericano. Un Claro. medio de pago electrónico, o sea, es tecnología y es tecnología de plataforma. Y aparentemente va a ser una guerra comercial Estados Unidos contra Brasil y los BRICS, porque también están empezando a pensar en transacciones sin que intervenga el dólar. Es un momento bisagra de la historia. Así que bueno, pensemos en esa relación con la tecnología que tiene que ser inteligente, no dejarnos colonizar y porque ustedes por ahí están usando inteligencia artificial para trabajar algunos temas en la universidad. Y tenemos que verlo como lo manejamos nosotros y no nos comemos cualquier verdura, ¿no? Eh, Ojo al piojo, como decían en el barrio. Así que bueno, queda abierto para lo que quieran comentar, si quieren comentar, y si no, nos despedimos hasta el lunes. ¿Estamos solos? ¿Quedó alguien? Sí, Ya aparentemente. los asustamos. Hola, Juan. Buenas. Sí, Samuel, yo he pensado un poco, ¿no? En que tanto el patrimonio como la universidad los une la memoria. Y un poco tal vez el desafío sea ir pensando cómo afincar la memoria a través de la tecnología. Bien. Es algo que está Mm, por ahí dando vueltas sí, y sí, que, porque si no, parecería que hay como muchas memorias que se pueden afincar. Se generan como otras memorias paralelas que dejan de lado, es un poco el tema de los discursos paralelos que sí, 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 dejan de sí, lado el discurso claro. progresista que se va armando de a poco con el tiempo, Sí, con los sí, valores, el tema del valor de la Constitución y todo eso. tal cual. Sí. Era esa la reflexión. Sí, cómo se construye la identidad también, esto que decía Eduardo, que bueno, lo que es identitario, qué es lo identitario? Eh, y a veces hablamos de territorios y ahora también hay territorios virtuales, territorios digitales y también cómo se manejan estas cuestiones, ¿no? Que es lo que pasó en la pandemia. Eh, entonces, bueno, empezar también a pensar cómo nos plantamos con esta situación y cuál es la postura de miras a una cuestión bastante caótica, ¿no? Entonces empezar a construir un poco esta definición de lo que queremos. ¿Qué queremos? Porque a veces uno se pone y habla así, queremos esto, queremos otro. Yo después me pregunto, si llegamos a esta instancia, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Queríamos todo lo mismo? ¿O empezó a haber esto que decís vos como identidades, como capas de identidades en las cuales nosotros nos identificamos con algo y por ahí en otras capas hay otro cuestionamiento, ¿no? Eh, Más allá de los sondeos que se hacen, que a veces son sondeos políticos, bueno, a ver cómo se posiciona uno, y que no está mal saberlo, pero me parece que en el hoy en día nosotros tenemos que abocarnos más, estar atentos a eso, pero también construir desde nuestro lugar, ¿no? Empezar a construir memoria y empezar a construir identidad y por ahí este es el momento, a veces te dicen tenés que caer como muy bajo para entender y ahí decir, bueno, de ahora más esto, pero sí. eh, me parece que nos tenemos que ya despertar de esta cuestión, para mí es como una pesadilla, eh, claro, en la cual, bueno, nos están haciendo creer continuamente que eh, como que está todo bien y que se están deslomando. A mí me quedó la palabra de deslomarse tan patente porque yo dije, si vos te deslomás, ¿qué nos queda el resto? ¿No? Por lo menos yo me sentí tocada, ¿no? Entonces, bueno, un poquitito empezar a trabajar estas cuestiones, cuáles son los discursos y si nosotros estamos de acuerdo o no. Y si no estamos de acuerdo, bueno, defender hasta con el cuerpo, casi diría, esas cuestiones. Así que bueno, El gato de Natalie quiere intervenir. quiere participar, sí. Bueno, ¿algún otro comentario, cuestión?
Eh, yo quería comentar de que sí, yo leí el libro del tecnofeudalismo, me resultó muy interesante esa élite esa nueva élite que se organizó para controlar el mundo, podemos decir. Claro, Y también me preocupaba el tema de que eso de que estemos encerrados en una especie de globo por el algoritmo que hace que en realidad no veamos la realidad, porque por supuesto, si todos los que están al lado mío piensan lo mismo que yo, bastante difícil, eso tiende a que después generar enfrentamientos sí, porque se ignora lo que piensa el otro, ¿no? A sectorizar. Y es algo que me preocupaba también, que ustedes citaron, ¿no? Bien, mm, bien, bien, porque la verdad es que si no, no tenemos, digo, dos cosas. No tenemos una explicación razonable y racional para este retroceso feroz, donde el que grita más, el que puede decir que no cree en la democracia, es elegido democráticamente para gobernar. El que quiere destruir el Estado es lo puesto utiliza, por la sociedad al frente de ese Estado para destruirlo. claro. O utiliza los instrumentos del Estado para Bueno, su propio, beneficio y el de Beneficio. la famosa claro, casta que denunciaba, claro, como si tal los cual, Menem no fueran una casta, como si Paolo Roca no fuera la casta, como si Macri no fuera casta, como si Bullrich no fuera casta, como si tantos. Parece ser que la casta eran los empleados públicos y algunas otras cuestiones, pero o la universidad, el privilegio de los universitarios que no pagan y que claro. los pobres son los que le pagan los estudios a los ricos. Ahí salía no me, voy a ver si lo encuentro, porque bueno, también con las redes, que no dejo de utilizar, pero trato de que sea en un sentido positivo para nosotros. Un médico le contesta creo que era un médico, le habla como a Milei, diciendo que está mal que la universidad tiene que ser pública porque nadie dice que el hijo de alguien que pueda pagar una universidad privada vaya a ser un buen médico. Entonces, si uno achica la franja de las posibilidades, seguramente va a ser más pobre en posibilidades, va a haber mucha menos materia crítica masa crítica para poder tener un buen médico. Favaloro era un hombre que venía de un hogar muy humilde, que tuvo becas, que pudo estudiar y fue uno de los médicos más y uno de los creadores de una tecnología médica de las que más vidas ha salvado. ¿Cómo se llama? El bypass. Entonces, pensémoslo, pensemos y desliguémonos en lo posible de la dependencia. Vuelvo a esta palabra porque me parece importantísimo lo que dice en consonancia con lo que venía diciendo y con su lectura de Kush y de otros pensadores, Benazayag. Esta posibilidad de no ser colonizado, y ya que hablamos de decolonialidad en el departamento, esta es otra de la forma actual y es muy poderosa, es poderosísima. Entonces, si nos dejamos estar, no lo pensamos, caemos. Así que bueno, nada. Bueno, Natalia, ¿alguien más quiere decir alguna cosita? Una visión de la historia estaría buena, pero bueno, después veremos qué preparás para el trabajo. Nos vemos nos vemos el lunes y vayan pensando en el, en el en trabajo, el trabajo. no se olviden. Y Sí. gracias por estar en estas circunstancias y bueno, nos vemos. Era, Gracias por la la clase, iniciativa.
¿Eh? No, la idea era plantarnos en una postura de no que hacemos paro y nos quedamos todos en casa, sino que sea algo de que quedémonos con la reflexión todos nosotros de qué podemos aportar desde lo académico, casi les digo, desde lo que dice acá el profe, la masa crítica, a estas cuestiones y empezar a pensar un poco. Yo a veces pienso y siento el por qué llegamos a esto, también desde mi postura partidaria, hacer una autorreflexión también, ¿no? De que por qué llegamos a esto. Entonces, bueno, creo que cada uno lo pensará en el ámbito o en el seno de su familia o por sí mismo, pero también pensar que a ver, sí, esto es muy caótico y empezar a pensar herramientas para poder, yo creo que gestionar esto en el tiempo y dar una respuesta que no sea la que nos están proponiendo, ¿no? Una cuestión de que somos personas y esta cuestión de que es la funcionalidad, el presente y que el resto no importa. Nos están tratando de borrar todo lo que sea memoria e historia, están tratando de como borrarlo e implantarlos otro tipo de memoria, porque yo diría que no es solamente borrarnos nuestra memoria, sino empezar a implantar esta cuestión de que nos van a poner dentro de poco. Había en Black Mirror, había uno de los capítulos que era impresionante, un chip que vos te lo colocabas y te implantaban una memoria en la cual vos podías elegir ser un ser feliz, entonces ibas a pensar con ese chip que tu vida había sido toda feliz. Bueno, no estaban tan errados. Así que bueno. Bueno, y una cosa más, también que me vino acá, que me van apareciendo cuestiones. En 100 años de soledad, ¿se acuerdan de que estaba la peste del insomnio? Claro, Y que todo el mundo al principio estaba feliz porque el día le sobraba, qué sé yo, claro. tenía cansancio alguno. Pero Melquíades empieza a decir esto. No me acuerdo si es Melquíades. Pero bueno, la leí varias veces, pero ya la última vez hace tiempo. Que lo peor de la peste del insomnio era que conllevaba el olvido. Claro. Y los personajes en un momento no se acuerdan del nombre de las cosas, de qué sé yo, y le pintan a la vaca que tenían en el corral, esto es una vaca, la vaca da la leche sirve para mezclar con el café y hacer café con leche. Cosa que también al poco tiempo ya no sabían qué eran esas ¿Qué letras. era? Claro, Porque porque se olvidaban de las letras. y el destino de los que perdían la memoria esa, era convertirse era ser asaltados por una estupidez sin pasado, que también coincide con lo de Aldous Huxley, de esas El del clases, mundo. El mundo feliz. El mundo feliz, claro. Está bueno para leerla y hay alguna película muy buena de esta, ya de hace muchos años. Así que bueno, nada. Nos Eh, vemos el lunes. Nos Gracias vemos el lunes y muchas por haber gracias. participado. Sí. Y nos vemos. Hasta Gracias a luego. ustedes. Chao, hasta luego. Paramos acá.